Bueno, la clase antepasada hablamos sobre la teoría de la historia, que tenían una exposición, un estudiante tenía sobre la teoría, otro sobre la historiografía, la historiología y la filosofía de la historia. ¿Cuál te tocaba a ti? La historiografía. Ya, ya la historiología ya la dio Rubí. Entonces necesito que empecemos con tu exposición para continuar con la clase. Ya, a ver. Tengo un papelógrafo sencillo. Sí, no te preocupes. Tra- Rubí también había hecho un papelógrafo. Creo que sí lo percibe, ¿no es cierto? Sí lo ve. Sí, Ya. Aquí está. La exposición era del 13 del 05 del 2025. La estoy dando el 15, creo que es 14. No, 15. estamos 15. Ya, 15 de mayo del 2025. Me tocó la exposición de historia de la historiografía. El estudio de cómo la historia ha sido escrita y comprendida a lo largo del tiempo, incluyendo los métodos y fuentes de las perspectivas que los historiadores han, han empleado ya. Lo que yo entiendo que es una actividad encaminada de la humanidad por escrito y es el estudio de bibliografía y escrito de y crítico de los escritos sobre la historia y su fuente de los autores. Eso es lo que entiendes sobre la historiografía. Claro, lo que yo me aprendí en memoria. Pero ¿y tu concepto? Lo que entiendes tú, ¿qué entiendes tú? Que, es- que son, son historias creadas por, por humanos. Son encaminadas y escritas por la humanidad. Claro, la historiografía se refiere al estudio de cómo se ha escrito e interpretado la historia a lo largo del tiempo. A eso nos referimos cuando hablamos de la historiografía. Pasémonos a la otra clase porque no tenemos mucho tiempo. Ya. La clase pasada, no sé si viste el libro, el video que diga, estuvimos hablando sobre la cultura y la civilización y concepto de la cultura. La cultura es un sentido amplio, se refiere al conjunto de conocimientos, creencias, comportamientos, valores, normas y tradiciones que son compartidos por un grupo de personas dentro de una sociedad o comunidad. Cuando hablamos de cultura, ¿qué entiendes, Paulette? Disculpe, profe, ¿me dijo algo? Sí, cuando hablamos de cultura, ¿qué entiendes? ¿Qué se te viene a la mente? Que son tradiciones. Son tradiciones, Tra- creencias, normas. En la clase pasada estuvimos hablando sobre qué tradición tienen cada uno en sus casas. ¿Qué tradición tienes tú que ha pasado de tu mamá, tu abuela, tu bisabuela y que aún todavía la tenga? Creencias en que cuando uno está enfermo, creo yo que es una creencia, y agarre montes y les pueda pasar el dolor. Creo que es una creencia. Sí, hay muchas Ya. creencias. Y Sí, esa es una de las que hay en mi casa. correcto. Ahora, para la clase de hoy se basa lo mismo del concepto de cultura. Sigue, no terminamos, entonces vamos a pasar a la clase de hoy. El concepto de cultura. ¿Puedes continuar? ¿Cuál, profe? A ver, del...
lo que está aquí, este Donde dice, sentido que le damos, a ver, este sentido que le damos a la palabra cultura es el más respetuoso de la diversidad de grupos humanos porque no discrimina entre hombres cultos y hombres incultos, como lo hacía el concepto de romanticismo. En cambio, hablamos de diferentes culturales. No discrimina entre pueblos de cultura occidental o europea y nativos, como los Américas, que fueron considerados salvajes por tener una cultura distinta. En resumen, la cultura designa al conjunto de las prácticas humanas, entre ellas economía, política, ciencia, derecho, religión, religión, moral, etcétera, que caracteriza a un grupo humano. De ahí que hablemos de una cultura incaica, cultura occidental, cultura ecuatoriana, etcétera. En las ciencias sociales, el sentido de la palabra cultural es más amplio, pues abarca el conjunto de las producciones materiales, objetos y simbólicas, significado, regularidades normativas, creencias y valores de una sociedad. ya, cuando hablamos de cultura, también es la forma en que un grupo de personas ha aprendido y interactuar entre sí y en su entorno, transmitiendo estos conocimientos y prácticas a las siguientes generaciones. Cuando hablamos de conocimientos y creencias, incluye la información y las ideas que un grupo de personas tiene sobre el mundo, la naturaleza, la vida y la muerte. Cuando hablamos de comportamientos y valores, refiere a las formas de actuar, las costumbres, y los principios que guían la conducta de las personas de un grupo social. El lenguaje es una herramienta fundamental para la comunicación y la transmisión de la cultura, permitiendo la expresión de ideas, emociones y conocimientos. El arte y la literatura de la cultura son manifestaciones culturales que reflejan la creatividad, las emociones y las historias de un grupo. ¿Cuál sería una comida típica acá en Machala, Paulette? Casi de ya no me sé, casi más me sé las comidas típicas de Esmeralda. Ya, entonces, típica de Esmeralda. Puede ser el, el encocado de pescado, Sí, de ese sí he escuchado. Yo tengo una tía allá. Y cada vez que va de visita nos hace eso. Cuando hablamos y de música, la marimba, correcto, y creencias religiosas, mm, ir a un brujo, las costumbres, las costumbres, qué costumbre tienen allá todavía que todavía se emplea. estar, ¿cómo se puede decir eso? Una costumbre que yo siempre he visto desde que yo comencé a entender las cosas en el mundo es andar discutiendo, peleando, porque por acá siempre se escucha eso y acá siempre es acá donde suceden esas cosas. Ok, eso allá entonces sería lo que es las costumbres. Acá sí, pues acá siempre hacen, o sea, las costumbres acá siempre lo que son las fiestas, bailes. Correcto, la cultura también es la forma en que un grupo de personas ha desarrollado su manera de vivir, interactuar y entender el mundo, transmitiendo estos conocimientos y prácticas a través de las generaciones. Habla de creencias, valores y comportamientos en que comparten un grupo, por ejemplo, un grupo religioso o una nación. La cultura incluye el lenguaje, las costumbres
y las creencias acerca de las funciones que desempeñaban las personas y las relaciones entre ellas. Una de las creencias, que a la final no sé si sea verdad, es cuando dicen que te tienes que pasar un huevo para sacarte las malas vibras o que te han ojeado o algo así. Entonces uno nunca sabe si Sí, es verdad o no. van a una sobandera. Bueno, acá siempre en mi casa hacen eso. Siempre cuando uno está con un dolor de cabeza, dolor de barriga, se siente bajoneado, le pasan un huevo y se dan cuenta ahí qué tiene, si tiene ojo, si tiene mal aire, espanto de agua, cualquier cosa. Ya, se podría decir que esa sería una costumbre y una creencia. Sigamos con empleos equivocados de la palabra cultura. ¿Puedes seguir? Sí, una vez establecido el correcto significado de cultura, podemos identificar algunos usos equívocos que le damos al término en la vida cotidiana. Como esto de desarrollo intelectual, le decimos culta a una persona que ha acumulado gran cantidad de información sobre un aspecto de la cultura, arte, ciencia, y etcétera. Como proceso para alcanzar ese estado de desarrollo intelectual, llamados culturas o actividades culturales, a la producción simbólica, teatro, música, danza, arte, pero la producción material también lo es. Los productos de la llamada actividad cultural, como los cuadros esculturales, piezas musicales. Ya, cuando hablamos de la palabra cultura, se usa a menudo de manera errónea, atribuyéndola en aspectos individuales o sociales que en la realidad no son exclusivos de la cultura y reduciéndola a una sola faceta en la vida humana. Por ejemplo, no puedes decir que alguien no tiene cultura cuando en realidad solo no comparte los mismos conocimientos, valores o costumbres de otra persona. La cultura es un sentido amplio en la forma en que la sociedad vive, se expresa y se relaciona con el mundo, incluyendo sus creencias, valores, normas, prácticas y sistemas de pensamiento. Cuando hablamos de cultura, también es un estado individual, no es una característica individual, sino un rasgo colectivo de una comunidad o grupo social. Por ejemplo, digamos que cada país tiene sus diferentes costumbres, sus diferentes creencias, y cuando vas de un lado a otro, te comparten sus creencias y sus costumbres. Y muchas veces se podría decir que lo tomamos en cuenta o nos adaptamos a esas costumbres y a esas creencias cuando vamos hacia otro lado o nos gusta. Usar la palabra cultura como una explicación simple de las diferentes entre grupos sociales. La cultura es un fenómeno complejo y las diferentes entre grupos no se pueden explicar únicamente con factores culturales, sino que también están relacionadas con la historia, la economía, la cultura y otros factores. A ver, hablemos sobre los ejemplos de usos incorrectos. Él no tiene cultura porque no sabe sobre arte o literaria. Y la cultura no se limita al conocimiento sobre arte y literaria. Otro ejemplo sería, ellos son una cultura diferente porque tienen costumbres diferentes. Pero en sí, la cultura no solo se define con las costumbres. Otro ejemplo sería, ella no tiene cultura porque no tiene educación formal. La cultura no se limita a la educación formal. Otro ejemplo sería, los jóvenes de hoy no tienen cultura porque no respetan a los mayores. La cultura no determina el respeto. Para evitar estos errores es importante entender que la cultura es un fenómeno complejo que abarca una amplia gama de aspectos en la vida humana. En lugar de juzgar a las personas por lo que no saben o por lo que no hacen, es más útil comprender sus valores, sus normas y creencias para poder interactuar con ellos de manera respetuosa y constructiva. Seguimos con producción material y simbólica. La aparente posición entre producción material y simbólica y la preeminencia de la primera sobre la segunda ha sido un tema de discusión en las ciencias sociales.
A lo largo de la historia, distintas posturas filosóficas le han dado mayor o menor importancia a lo material, materialismo, sobre lo espíritu, idealismo. Pero más que inclinarse por un concepto de cultura que de mayor importancia a la producción material, identifica con el trabajo identifica con el trabajo productivo o a la simbólica, hay que concebir la cultura como una interacción de ambas producciones que en realidad son inseparables y solo los distinguimos para analizarlos. Ya, cuando hablamos de producción material y simbólica, se refiere a la creación y uso de objetos físicos, mientras que la producción simbólica se refiere a la creación y uso de ideas, símbolos y representaciones culturales. Cuando hablamos de producción material, Paulette, ¿a qué se refiere? Disculpe, profe, Cuando hablamos de producción material, ¿a qué se refiere? que ha sido un tema de discusiones en las ciencias sociales. Lo dije ahorita. La producción material se refiere a la creación y uso de objetos físicos, mientras que la producción simbólica se refiere a la creación y uso de ideas. ¿A qué se refiere la producción simbólica? Profe, que usted me habla muy rápido. A ver, hablemos más despacio. Cuando hablamos de producción material, la producción material se refiere a la creación y uso de objetos físicos, ¿ya? A eso se refiere cuando hablamos de producción material, a la creación y uso de objetos físicos. Y cuando hablamos de la producción simbólica, se refiere a la creación y uso de ideas. Entonces, cuando hablamos de producción simbólica, ¿a qué se refiere? Se refiere a recreación de usos simbólicos A la creación y uso de ideas. y uso de Oh, ideas. está bien, pero no recreación, creación. Ah, ah, creación. Su definición, sí, creación. Su definición sería que en la producción de bienes y servicios, como comida, ropa, herramientas, tecnología. Su ejemplo sería, a ver, este, fabrican lo que es herramientas, construcción de edificios, producción de alimentos y elaboran lo que es artefactos. La importancia de la producción material es que nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas y nos proporciona una forma de entender cómo han vivido los grupos humanos a lo largo de la historia. Cuando hablamos de la producción simbólica, perdón, cuando hablamos sobre la importancia de la producción material, ¿a qué nos referimos, Paulette? ¿Qué nos permite satisfacer o qué nos proporciona? No, eso lo dije ahorita. Es una forma de entender. Nos proporciona una forma de entender cómo han vivido los grupos humanos a lo largo de la historia, desde la prehistoria hasta en estos tiempos. Eso habla lo que es la producción material. Ahora vamos a hablar ahorita sobre la producción simbólica. Su definición es la creación y uso de símbolos. Su ejemplo sería el lenguaje, arte, música, literaria, religión, mitos. Cuando hablamos de producción simbólica, se sabe que es la creación y uso de símbolos sobre creencias y valores y normas. ¿Cuál sería un ejemplo de ellos, Paule? ¿De cuál profe dijo? Cuando hablamos de producción simbólica, sabemos que su definición es la creación y uso de símbolos, que So, ellos significan hacen lo,
Sigue, sigue. Ellos hacen lo que son herramientas, Claro, creaciones de edificios. creaciones de edificios. Bueno, las relaciones en sí, la relación en que tiene la producción material y la producción simbólica es que ambas son importantes para la cultura humana. También otro ejemplo sería que la producción material puede influir en la producción simbólica, ya que son los objetos físicos que pueden tener un significado simbólico. Otra relación que tiene entre los dos sería que la producción simbólica también puede influir en la producción material, ya que son ideas, valores y creencias que pueden guiar la forma en que creen y utilizan los objetos. ¿Cuál sería, Paulette, una relación que tienen los ambos, la producción material con la producción simbólica? Ay, no idea, venido bruta idea. Digamos, una relación que tiene la producción material y la producción simbólica es que ambos son importantes para la cultura humana. Ambos son importantes para la cultura humana. Correcto, ambos son importantes para la cultura humana y que también pueden influir en la producción material, ya que los dos son ideas, valores y creencias que pueden guiar la forma en que crean y utilizan los objetos. A ver, en resumen de lo que yo entiendo, es que la producción material se refiere a los objetos que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades físicas. ¿Cuáles son nuestras necesidades físicas, Paulette? Necesidades físicas como cosas para poder trabajar. Claro, Sí, bueno, si yo correcto, trabajo en el campo, si yo trabajo en el campo, podría ser necesario qué sé yo, un machete, o sea, es lo más necesario, una guaraña, o sea, son las cosas que se necesitan en el campo, especialmente yo vivo en el campo. correcto. Ya. Y cuando hablamos de producción simbólica, se refiere a las ideas y símbolos y representaciones que utilizamos para dar sentido a nuestro mundo y a nuestra cultura. Ambos son fundamentalmente para la comprensión de la vida humana. O sea, ambos son importantes para la cultura humana. Ambos tienen esa relación. Entonces, eso ya entendiste, que entre la producción material y la producción simbólica, ¿qué relación tienen? Que ambos son Tienen, son importantes para, para, para la cultura humana. Ambos son importantes para la cultura humana. Para la tarea, antes de que ya se acabe el tiempo, busca en internet qué relación tiene la producción material y la producción simbólica y sus ejemplos. Entonces, para la clase del día siguiente, tú ya me darías eso, como, no es la como relación, exposición, ¿cuál? sino como lo que tú entendiste, la producción material y la producción simbólica. Mañana se lo doy yo